y nos envía a cuestionar visión de la esposa y los hijos. Entonces yo le decía, ¿por qué ese concepto en nuestra sociedad moderna evoluciona tan lentamente? Y les decía, es que de este concepto dependen muchas redes económicas. Piensen, por ejemplo, en la herencia. ¿Ah? Porque la herencia, cuando estamos hablando de familias poderosas, se definen a partir del concepto de familia. ¿De acuerdo? De hecho, no sé si hay este derecho aquí, pero hay una línea del derecho que se especializa en la familia. Es decir, esta es materia de controversia y de interés económico, político, social. Por eso esta institución es tan importante y cambia tan lentamente y está sometida en este momento en el ojo del huracán. Y del resultado de esas controversias dependerán muchos temas a futuro relacionados con identidad de género, relacionados con eh, derechos, deberes. Bien, entonces vámonos al tema del matrimonio. Este no. Bien, entonces, particularidades del matrimonio. No se origina en los individuos, sino en los grupos interesados. Este es Levi-Strauss hablando del matrimonio en grupos no familia, linaje, clanes, y además une a los grupos antes y por encima de los individuos. Segundo elemento, el matrimonio no es simplemente el fenómeno romántico de conseguir marido o mujer o pareja o lo que sea. El matrimonio es un fenómeno de alianza, ¿vale? En las culturas es un hecho que genera alianzas entre grupos. Entonces ahí tenemos el concepto de matrimonio. Ahora miremos, por ejemplo, lo contrario al matrimonio. ¿Qué es lo contrario al matrimonio? Es el celibato. Eso es lo contrario al matrimonio. No es el divorcio, es el celibato. Ese es simplemente cultura general para aprender conceptos, aprender términos. Bien, ahora, la familia como institución desde diferentes enfoques, desde el evolucionismo, desde el difusionismo, desde el funcionalismo y estructuralismo, neoevolucionismo y materialismo, la antropología clásica. Y hoy en día existen análisis desde el punto de vista de las microsituaciones y la antropología interpretativa. Por eso hay estudios muy interesantes, por ejemplo, sobre las microsituaciones de los hogares recompuestos o las familias recompuestas. Entonces, yo les dejo allí, por favor, buscando en sus dispositivos información sobre controversias alrededor del concepto de familia, para que me ayuden a problematizar esta situación en los próximos 15 minutos que nos quedan antes de utilizar la media hora para concretar los últimos conceptos de esta unidad 2. Entonces, por favor, busquen información sobre controversias a propósito del concepto. Vamos a buscar información sobre controversias a propósito del concepto de familia. En nuestras sociedades. Controversias. ¿Está claro lo que vamos a hacer en la siguiente pausa? Que estén en controversia con Levi Strauss. No. Controversias en general, en los medios de comunicación, sobre todo en las cortes. Vamos a escribirles de nuevo. Controversia en el mundo, no con relación a Levi-Strauss, en el mundo. Hechos controversiales con relación al concepto de familia. Pueden escribir también matrimonio, adopción,
para que tengan de pronto daticos, matrimonio, interespecies, y ahí les dejo los 3 puntos porque por ahí van a empezar a encontrar cosas muy interesantes. Entonces, en el mundo actualmente hay controversias juntas, por eso de las que se hacer sociología, investigar con relación al concepto de familia. Y esto incluso se funden con hechos controversiales. Se pueden relacionar con el concepto de familia, con el concepto de matrimonio, con el concepto de adopción, con el concepto de matrimonio interespecies, ¿no? Con el concepto incluso de alquiler de vientres. Estos son, ya les empiezo a soplar, alquiler de vientres. El concepto de venta de material genético. Esto es bioética, material genético. Y todo esto tiene que ver con el concepto de familia. Todos estos elementos tienen que ver con el concepto de familia. Entonces yo lo que quiero es que ustedes hagan un pequeño sondeo allí en internet. Matrimonio gay, claro que sí, matrimonio gay. Y miremos situaciones, ustedes van a, cuando volvamos en 5 minutos me van a comentar, mire, profe, encontré esta situación de matrimonio interespecies muy interesante por esto. Encontré el tema de, por ahí dice Camilo, la existencia de Dios. Bueno, estaba pensando en situaciones sobre todo más concretas y menos sobrenaturales, ¿vale? Es decir, que ustedes me digan, lo que pasa es que en la India por el sistema de castas ha surgido una controversia enorme en las cortes que hay matrimonios intercastas que se quieren llevar a cabo, pero que por la ley de ellos no se puede llevar. Entonces, bien, ¿vale? Estamos buscando situaciones más específicas, más allá, digamos, del tema, para no crear discusiones que se nos van a salir del tema. O sea, queremos ver lo que está ocurriendo, tener constataciones de lo que está ocurriendo alrededor de un concepto como familia y utilizar esos términos para llevar connotaciones a los momentos religiosos. Diferenciar controversias, que es el debate de argumentos, controversias, que es el debate de argumentos, y diferenciar controversias de los argumentos. Y allí sí ustedes pueden decir que hay argumentos religiosos, económicos, políticos, morales, ya eso es otra cosa. Y efectivamente hay argumentos que vienen de la religión, Camilo, y que dicen es que no se puede porque Dios dice que no es así, ¿vale? Pero esos son argumentos. Lo que a nosotros nos interesa son las controversias, es decir, que encontramos una situación de conflicto, de debate, de argumentos sobre el tema de la familia, sobre el tema del matrimonio, en fin. Genética, por supuesto, Rafael. Por supuesto que la genética hace parte de eso, por eso yo les decía, venta de material genético, porque hay unos casos muy interesantes de portales, por ejemplo, en Estados Unidos, que promocionan material genético para procesos de inseminación artificial. Entonces, prácticamente tú miras en un catálogo cómo quieres que sea tu hijo o tu hija y compras el material genético para someter a, eh, a, a inseminación artificial. Y hay unas controversias enormes porque sucede que hay personas que pueden tener 100 hijos, hijos entre comillas, efectivamente su material genético está allí en 100 personas, en 500 personas, y hay algunos que empiezan a crear, hay un fenómeno de portales de Facebook donde la persona, no sé, arrepentida, no sé qué le pasó, y de repente decidió empezar a rastrear dónde están sus 1000 hijos esparcidos en el mundo. ¿Vale? Entonces, esas son situaciones extremas, pero las situaciones extremas siempre tienen la capacidad de hacernos reflexionar y de problematizar conceptos que a simple vista parecerían conceptos a los que no les prestamos mucha atención. Entonces, en 5 minutos nos vemos. Ustedes nos cuenten lo que encontraron por allí en su búsqueda.